Hola, reciban la bienvenida a History Classes. A continuación, se presenta un glosario de términos en alemán para el estudio de la Segunda Guerra Mundial. A veces, al leer libros, artículos, documentos o cédulas de este proceso histórico, se pueden encontrar palabras procedentes del alemán, cuyo significado no aparece traducido. En otras ocasiones, aparecen traducciones erróneas dentro de libros de texto o materiales didácticos. También se pueden ver documentales y materiales audiovisuales donde encontramos estas expresiones, pero sin una traducción o con una pronunciación poco acertada de las palabras procedentes de la lengua alemana. Por eso aquí veremos algunas de estas palabras o expresiones típicas al momento de estudiar la Segunda Guerra Mundial, con el fin de ampliar el vocabulario y el conocimiento de esta estructura histórica. La palabra Anschluss significa anexión o unión en un sentido más literal. Esta expresión se usa para referirse a la anexión de Austria, país natal de Hitler, a la Alemania nazi en 1938. La anexión fue el resultado de una consulta popular, donde se solicitó a la ciudadanía votar si estaba de acuerdo en unir a los territorios de Alemania y Austria, dos naciones donde se habla la misma lengua y con una historia y cultura en común. La consulta se llevó a cabo el 13 de marzo de 1938. México se manifestó en contra de la anexión. En honor a esta protesta, hay un lugar conocido como la Plaza de México en Viena, capital de Austria. El término Blitzkrieg se entiende como guerra relámpago. La palabra Blitz significa relámpago o destello, mientras Krieg se traduce como guerra. Esta fue la táctica utilizada por el ejército alemán al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Esto se refería a una invasión rápida y sorpresiva con tanques, unidades de infantería y apoyo aéreo, con el fin de ocupar territorios de otros países. Deutsches Afrikakorps, o Cuerpo Africano Alemán, fue el nombre de la fuerza alemana desplegada en el norte de África. Estuvo conformada por alrededor de 100.000 hombres en apoyo a las fuerzas italianas en Libia. Las fuerzas alemanas en África estuvieron comandadas por el general Erwin Rommel y fueron derrotadas por los ejércitos de Estados Unidos y Gran Bretaña. La palabra Heer se traduce como ejército. El Heer fue el ejército de tierra alemán durante la Segunda Guerra Mundial, diferenciándose de la marina y la fuerza aérea. Entre sus elementos también se encontraban voluntarios extranjeros al servicio de Alemania. Hitlerjugend fue el nombre de la organización conocida en español como Juventudes Hitlerianas. Esta fue una división del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, creada con el fin de formar y adoctrinar a menores de edad, además de iniciarlos en el entrenamiento militar. Las Juventudes Hitlerianas se establecieron en 1926. En un principio, se buscaban a muchachos desde los 14 años de edad. Luego la edad de ingreso se redujo hasta los 10 años. Tiempo después, se hizo obligatorio el ingreso a esta organización hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. La palabra Führer significa guía o conductor. A veces se puede encontrar esta palabra traducida como líder, cuyo significado en alemán es Anführer.
Adolf Hitler se hizo llamar Führer, primero como presidente del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán y después como jefe de Estado en Alemania. Gestapo son las siglas de Geheime Staatspolizei, es decir, Policía Secreta del Estado. Como su nombre lo indica, esta fue la policía secreta en los tiempos del régimen nazi. Esta organización fue creada en 1933, poco después de la llegada de Hitler al poder. Entre sus funcionarios se encontraban personas con estudios universitarios y sus tareas consistían en la investigación y el espionaje de grupos religiosos y políticos, además de investigar asuntos en territorios ocupados por Alemania durante la guerra. Para cerrar con esta primera parte, se menciona a la Kriegsmarine, es decir, a la Marina de Guerra. Así fueron conocidas las fuerzas navales de Alemania en los tiempos del nacionalsocialismo, conformadas por barcos acorazados, destructores, fragatas y submarinos. No obstante, su flota era menor a la de los países aliados. El comandante en jefe de la Kriegsmarine fue el almirante Karl Dönitz. Este personaje fue nombrado por Hitler como su sucesor antes de morir, pero solo fue jefe de Estado durante algunos días y confirmó la rendición de Alemania. Hasta aquí esta primera parte. En la siguiente se verán más términos en alemán para comprender mejor este periodo histórico. Si este material ha sido de su agrado y les ha parecido útil, por favor aprieten el botón de me gusta con un pulgar arriba. Se les invita a comentar si conocen otras palabras en alemán para el estudio de la Segunda Guerra Mundial. Compartan y suscríbanse para conocer más contenidos. También pueden contribuir con un donativo para apoyar con más contenidos. Por su atención, muchas gracias.